Como ven, aquí aparece ya una silueta de lo que bien podríamos entender como el contexto en el cual se encuentran los tejidos periapicales. Siempre nosotros en histología señalamos que nada está flotando, nada está suspendido, todo está anclado de alguna forma a algo. Entonces, todo lo que ven vacío acá en realidad no está vacío. O sea, siempre tienen que visibilizar que hay plasma, que hay proteínas, que hay fibras, que hay proteínas globulares, hay células, y todo eso es un poco lo que nos va a ocurrir. Pero para iniciar esta sesión, vamos a hacer una descripción inicialmente de aquellos aspectos referentes a la histología normal. Cualquier cosa que ustedes me quieran comentar, me lo dicen, ¿ya? Así que no paren en ello. Em, para iniciar esto, vamos a describir primero las características del tejido óseo, ¿ya? Entonces vamos a hacer un rápido repaso. Me perdonan si voy muy rápido, pero debemos hacerlo rápido igual, para describir las características histológicas normales del tejido óseo. Y para ello hay que recordar siempre que tenemos un tipo de tejido óseo que se llama hueso trabecular, ¿cierto? Y hueso compacto. El hueso trabecular nosotros lo vamos a encontrar principalmente definiéndolo, caracterizando lo que son los márgenes, ¿cierto? De la estructura ósea en la cual se ancla, ¿cierto? Esto va a corresponder al tejido óseo compacto, perdón, compacto bien digo. Y por otro lado, bien sabemos que después se encuentran el hueso trabecular. Y el hueso trabecular es aquella zona que obviamente que deja espacios dentro de lo que significa la dinámica de la presentación arquitectónica del tejido óseo. Y esto para que lo tengamos como referencia. Obviamente voy a hacer la descripción del tejido óseo con todos los elementos celulares que lo caracterizan, pero con este vértigo que nos da el escaso tiempo que tenemos compuesto. Básicamente, siempre conviene partir reconociendo aquellas características del periósteo, ¿ya? Todo tejido óseo tiene un hueso maduro, que es esta parte de acá, esto nosotros le decimos hueso maduro, y todo hueso maduro tiene una cubierta con un periósteo. Y el periósteo se recordará entonces que consiste en una variedad de células que lo componen, y vamos a tener un periósteo que es celular y un periósteo fibroso. El periósteo celular se caracteriza principalmente por la presencia de los odontoblastos, perdón, de los osteoblastos, que son células bien cuboidales, que son las responsables de secretar la matriz de colagenización, que después que se va a mineralizar, ¿cierto? Lo que secreta el osteoblasto es colágeno tipo 1. Tenemos unas células de revestimiento epitelial que se describen que corresponden a osteoblastos inactivos y una célula osteoprogenitora, la cual suele definirse como una célula más bien redonda o en uso, ¿ya? Todos estos elementos celulares son los que nosotros reconocemos que vamos a encontrar presentes en todo periósteo. Esta cosa es importante por si acaso, porque después nos ayuda a entender harto la dinámica del tejido propiamente tal. Así que hagamos estos repasos que vemos de histología. En este contexto también hay que agregar una célula que es muy interesante en su dinámica fisiológica, que corresponde al osteoclasto. Y el osteoclasto es una célula responsable de la reabsorción del tejido mineralizado. El osteoclasto es una célula grande, multinucleada, con gran capacidad enzimática, que es la responsable de producir la reabsorción de la matriz ósea propiamente tal. Entonces, esta reabsorción ocurre principalmente en esta zona que logra aislar y logra sellar el osteoclasto. Este sellado lo hace a expensas de su contorno, ¿cierto? Logra ahí sellar y actúa como una verdadera ventosa, como si fuese un sopapo, y queda ahí en esa superficie para generar este proceso de reabsorción, ¿ya? Entonces es interesante, sí, tener claro de que esta acción reabsortiva permite, por un lado, liberar enzimas que van a
van a ir reabsorbiendo el hueso, disolviéndolo, digamos mejor, y por otro lado va a cumplir la función de absorber aquello que está eh, desagregando. Y esto es justamente porque es lo que permite después que esta célula sea la responsable de devolver a la sangre los iones de calcio y fósforo principalmente. Entonces eso es básicamente lo que está ocurriendo dentro de lo que significa esta dinámica del periósteo. Vamos a achicar el periósteo este que me quedó un poquito grande. Y vamos a llevarlo aquí a este rinconcito. Entonces, lo interesante de reconocer es que todo esto que estamos viendo acá, obviamente se encuentra presente en todo el hueso. En realidad, nosotros aquí estamos caracterizando una zona, pero todo esto se encuentra presente en todo el tejido probablemente tal, y es lo que vemos también tapizando el resto de la otra superficie ósea. O sea, también vamos a tener periósteo en todas estas partes que estamos nosotros señalando acá, y vamos a tener periósteo acá, etcétera, 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 etcétera. Esto es una de las primeras zonas, y hay una parte fibrosa también que lo caracteriza, y este periósteo fibroso lo vamos a encontrar principalmente en esta zona de acá. Eso es básicamente lo que uno reconoce. Eso para que lo vayamos teniendo en cuenta. Después, más adentro, el tejido óseo se organiza, el tejido óseo maduro, se organiza en ostionas, ¿ya? Pero antes de que lleguemos a las ostionas, hay una disposición laminillar, que es el que nosotros encontramos acá. Por eso el hueso maduro también es considerado un hueso laminillar, porque toda su presentación al final es en láminas, dado que el hueso crece por aposición, es capa sobre capa, capa sobre capa. Y se recordarán que en esta disposición laminillar que nosotros estamos viendo, eh, hay una segunda disposición que corresponde a esta parte, déjenme borrar esto de acá, que corresponde a las ostionas. Entonces las ostionas bien las podríamos entender como una serie de estructuras concéntricas que son las que van a dar la estructura principal y característica al tejido supramental, teniendo siempre claro que en la osteona nosotros tenemos acá ubicados los osteocitos. Y los osteocitos son células, son osteoblastos que han quedado incluidos dentro de la propia matriz. Dicho de otra forma, el osteoblasto puede pasar a ser una célula inactiva, como la vemos en la célula de revestimiento, o quedar incluida dentro de la propia matriz y pasar a ser un osteocito, ¿ya? Que esa es la forma en la cual se llama. Y acá lo que yo estoy dibujando realmente es solamente la silueta, ¿ah? Hay toda una disposición que tiene el osteocito. Básicamente no nos vamos a detener en esos aspectos, pero sí destacar que esto es una estructura final muy celular. Entonces nos damos cuenta que el hueso está lleno de células. Está el periósteo por un lado, está el osteocito por otro lado. Y esto que hemos comentado en esta estructura laminillar circunferencial concéntrica es lo que corresponde a la organización a través de ostionas, ¿ya? Entonces, a estas ostionas también existen ostionas intersticiales que corresponden a ostionas antiguas que están en proceso de reabsorción. Pero básicamente eso es lo que tenemos. Por un lado, tenemos la lámina circunferencial externa, la disposición en ostionas, incluyendo la ostiona intersticial, y más hacia el interior tenemos la lámina circunferencial interna, ¿ya? Que se va a ver interrumpida esta lámina circunferencial interna, porque desde la misma lámina circunferencial interna emergen las trabéculas, siempre teniendo claro que las trabéculas nos referimos a esas zonas en color café, dado a que corresponde a la matriz de colágeno tipo 1 que ha sido calcificado.
Entonces lo que yo estoy dibujando acá son los espacios dejados por las trabéculas y esto es básicamente lo que nosotros vamos a estar reconociendo dentro de lo que significa la disposición del tejido óseo. Tenemos una lámina circunferencial externa, ostionas, lámina circunferencial interna. Y de la lámina circunferencial interna, entonces emerge el hueso trabecular. Lo interesante del hueso trabecular, que tiene muchas cosas interesantes, es que en ella también vamos a encontrar un revestimiento interior que va a estar dado por osteoblastos, células de revestimiento y osteoclastos. Es decir, tiene una estructura igual que nosotros habíamos visto para el periósteo, pero aquí en esta zona lleva por nombre de endósteo. ¿Ya? Entonces lo que estamos dibujando acá es el recubrimiento que se encuentra en el espacio dejado por las trabéculas. Entonces nosotros en cada trabécula encontramos muchas células, aquí estoy dibujando solo células de revestimiento, osteoclasto ahí, más células de revestimiento, que corresponderían entonces a lo que nosotros lo reconocemos como el endósteo. Em, Conviene también tener en consideración que en el espacio trabecular, ahí presente, nosotros vamos a encontrar principalmente células blancas, producto del tejido hematopoyético que se encuentra ahí. Vamos a tener linfocitos, polimorfonucleares, todas células que están en proceso de formación y maduración. La célula responsable de la formación de todas ellas, una célula grande también, de un gran núcleo. Y todas estas cosas que nosotros podemos reconocer, incluso hasta plaquetas por ahí dando vueltas, que están en proceso de formación, ¿ya? Así que eso para que lo tengamos presente. Y también que podemos encontrar junto a estas células blancas, como las que seguimos dibujando acá, células grasas. Nosotros vamos a tener células grasas también ahí dispuestas. eh, Está la gran vesícula lipídica, y que de algún modo es lo que uno encuentra también en la llamada médula grasa. Y eso es básicamente contado en ¿cuántos minutos? En 10 minutos, la histología general del tejido óseo. Em, Nuevamente, hacer la síntesis de lo que corresponde a la parte del periósteo. Hay un periósteo celular, que es el que nosotros describimos inicialmente, y un periósteo fibroso que se encuentra por sobre el periósteo celular. Y este periósteo que nosotros estamos describiendo es donde ocurre el proceso de crecimiento y de aposición del hueso. Nosotros aquí estuvimos señalando y tratando de destacar que en esta zona es donde ocurre el proceso de formación de hueso. Y mientras tenemos una zona que está reabsorbiendo, perdón, formando hueso, tenemos otra zona que está reabsorbiendo. Y todo eso es parte de la normalidad. Nada de eso es patológico, todo eso corresponde, permite que el cuerpo se mantenga en equilibrio y en funcionamiento. Entonces, esta parte que caracteriza al periósteo celular, la responsable de la formación y de reabsorción, y también destacar lo que caracteriza al hueso maduro, con su lámina circunferencial externa, la disposición en ostiona que vemos acá, y la lámina circunferencial interna. Destacar que desde la lámina circunferencial interna es donde emergen las trabéculas, ¿cierto? Que son las que van a conformar finalmente el hueso trabecular. Señalado eso, destacar también que el hueso trabecular también se dispone en laminillas, pero estas laminillas no tienen la conformación de la osteona, sino que son laminillas que de algún modo están dando el reconocimiento al sentido de crecimiento y de lo que puede ser este sentido de aposición que todavía se encuentra presente acá. Y destacar que también se encuentran osteocitos acá. También vamos a tener osteocitos. El osteocito es una célula más bien de aspecto alargada,
como si fuese una almendra, como algunos poetas la describen, eh, poetas histólogos, ¿cierto? Eh, y, y esta disposición como en aracnoidea es lo que le permite reconocer las características también de un hueso vital, ¿ya? Entonces esto es básicamente lo que uno ve. Y lo cierto es que la disposición de los osteocitos en las trabéculas ya no tiene esta organización en círculos concéntricos que veíamos en el hueso compacto, sino que están de manera aislada y siguiendo así las líneas de aposición que se encuentran en esta zona, ¿ya? Eso para describir las características del tejido óseo. Ahora, ¿por qué es importante? Nos falta destacar una característica, es que el osteoclasto, recordemos que es una célula que deriva de precursores hematogénicos. Tiene un perfil mucho más asimilable a lo que presentan los macrófagos. Y recordemos que los macrófagos tienen gran capacidad fagocítica y por ello entonces vemos que estas células tienen la capacidad después de digerir hueso, ¿ya? Eso es básicamente para destacar diferente origen si lo comparamos con el resto de las células. Las células de esta de acá derivan toda la célula osteoprogenitora, mientras que esta célula de acá deriva de la médula del tejido hematopoyético probablemente tal. En este esfuerzo de seguir tratando de describir las características del tejido periapical, vamos a irnos al cemento. El cemento tiene una cubierta celular muy, hasta cierto modo similar al periósteo. Vamos a encontrar células de revestimiento y células también productoras del cemento, muy similar a como lo veíamos en el tejido óseo. Pero esta parte de acá que nosotros estamos describiendo, obviamente al ser células del tejido del cemento, se le llaman cementoblastos. Entonces nosotros tenemos una cubierta dada principalmente por células que van a ser de revestimiento y células productoras de cemento. Estas células productoras de cemento se llaman cementoblastos y las formas planas serían cementoblastos inactivos. Pero esto es también lo que nos permite reconocer que el cemento en su porción más apical es una zona productora de cemento, es decir, algo que sigue produciendo cemento y es lo que permite reconocer que por qué el diente sigue aponiendo cemento. Muy lentamente, pero al fin y al cabo sigue siendo cemento. Em, Esta porción celular solamente se encuentra a nivel del tercio apical, del tercio medio al tercio apical. Esta característica que nosotros estamos describiendo acá no se encuentra presente a nivel cervical, es una capacidad que se pierde. Por ende, el cemento que se desgasta a nivel cervical es un cemento que no vuelve a aparecer. En cambio, a nivel del tercio medio y tercio apical, se cuenta con esta capa de células activas que van a tener la capacidad de seguir aponiendo cemento en la medida que sea necesario o el cuerpo interprete que se justifica su aparición. En el espesor del cemento, así como en el tejido óseo, encontrábamos osteocitos, acá vamos a encontrar cementocitos. Y los cementocitos tienen una estructura similar al osteocito, pero cuyas prolongaciones no son de tipo, no están dirigidas en todo sentido del espacio, sino que siguen una estructura, ¿ya? Una dirección. Aquí tengo un lapso en este momento, no me acuerdo si las prolongaciones iban hacia el espacio o hacia el cemento, hacia la dentina, no me acuerdo. Tengo entendido que era hacia el cemento, aun cuando hacia el espacio periodontal. Pero lo cierto es que tienen una sola dirección y que básicamente es lo que nos permite reconocer lo que deberíamos entender como el cemento probablemente tal
y por otro lado el cemento celular que nosotros vamos a tener presente en el resto del cuerpo. Aquí está el cemento con las láminas ya sobrepuestas y también con el, a ver, ahora sí, ahí está. Y obviamente el cemento corresponde también a matriz colagenizada, ¿cierto? Sigue siendo colágeno tipo 1, que se ha ido colagenizando y al final le confiere esta propiedad al tejido. Vamos a repintar nuestro osteocito para que podamos nuevamente visibilizarlo. Para los que se han ido incorporando, estamos tratando de hacer una descripción de la histología normal del tejido periapical, ¿ya? Bueno, por un lado entonces tenemos el cemento y por otro lado tenemos el tejido óseo. El ligamento periodontal tiene las características de ir de un lado para otro. Y la gracia de las fibras del ligamento periodontal es que se forman tempranamente. Es decir, a medida que se forma una vez que se formó la dentina y empieza a formarse el cemento, las fibras que van a conformar el ligamento periodontal son fibras que quedan tempranamente incluidas dentro de la propia matriz. Entonces vamos a ver que hay fibras que se encuentran ahí incluidas en toda la matriz y que también van a terminar incluyéndose en la matriz ósea. Esto corresponde a las fibras de Charpey, ¿cierto? Que son las matrices que quedan incluidas. Y esto es lo que va a estar ocurriendo regularmente en todo el espesor del espacio periodontal. Así es que eso para que nosotros los tengamos presentes, ¿ya? Y esto, digamos, lo que va a asegurar el anclaje del ligamento periodontal probablemente tal y del diente hacia lo que significa el tejido óseo. Recordemos que aquí literalmente hay una suspensión y esa suspensión está dada por las fibras del ligamento periodontal. Voy a borrar yo ahora todas las fibras periodontales que hice con la idea de empezar a caracterizar también este espacio que tenemos y que corresponde al espacio del ligamento, que en radiografía se le llama espacio periodontal, clínicamente le decimos ligamento periodontal, y que es una variante de tejido conectivo. Esta variante y esta particularidad que tiene el tejido conectivo tiene zonas laxas y zonas fibrosas, y eso quizás es algo lo que lo hace bien exclusivo hasta cierto modo, y que de algún modo es lo que nosotros vamos a tratar de caracterizar acá. Aquí estamos mostrando solamente que hay proteínas globulares, por un lado, ¿cierto? Y proteínas fibrilares, que son las que vamos a pintar como fibras puramente tal. Pero esto nos recuerda de que aquí hay muchas estructuras propias de lo que implica el tejido conectivo. Y entre esas cosas del tejido conectivo es importante considerar la disposición de los vasos sanguíneos, que lo vamos a dibujar también. Vamos a dibujar un capilar, ¿cierto? Si fuese un capilar seccionado, podríamos verlo algo como esto, ¿ya? ¿Cierto? Un capilar seccionado. Obviamente van a haber múltiples capilares, ¿ah? Vamos a dibujar otro capilar por acá. Y esto, digamos, lo que va a permitir que en normalidad se distribuyan los glóbulos rojos y todo lo que implica los elementos celulares y plasmáticos probablemente tal. También vamos a encontrar, bueno, a dibujar un capilar a lo largo acá, como si lo hubiésemos cortado. Un poco como lo que hicimos la vez pasada. Aquí tenemos un capilar, nuevamente, capilar seccionado. Vamos a dibujarlo ahí, como si estuviese seccionado. Y acá vamos a dibujar lo que corresponde a las plaquetas, los glóbulos rojos, y me quedaron más chiquititos que los del otro lado. Y también vamos a dibujar y caracterizar las células blancas. Todo esto es siempre muy relevante de considerar. Ex profeso lo dibujar en el centro, ¿ya? Ahí dibujamos un macrófago. En este contexto, donde tenemos elementos vasculares presentes, vamos entonces ahora a insertar nuevamente
las fibras del ligamento periodontal. Recordemos que el ligamento periodontal se inserta profundamente en el cemento y se inserta en el tejido óseo compacto. Entonces, es eso lo que ocurre en la práctica. Y esto es lo que le da un verdadero sistema de sostén al tejido, al diente probablemente tal. Como esto es tejido conectivo, también debemos tener siempre a la vista que aquí hay fibroblastos presentes. Vamos a buscar más fibroblastos por ahí. Y también vamos a tener células blancas que van a estar residiendo de manera transitoria, pero van a estar acá presentes. Acá nosotros vamos a tener macrófagos. Es parte de lo normal. También vamos a tener células plasmáticas, eventualmente. Y todo lo que uno regularmente observa en el tejido conectivo. Entonces, al componente fibrilar, hay agua también, obviamente. Hay también otros tipos de fibras que van a ustedes reconocer, eventualmente fibras elásticas. Vamos a pintar alguna fibra elástica por acá. Recuerden que las fibras elásticas son fibras delgadas. Que ayudarán a darle elasticidad a todo este sistema de soporte. Y otras fibras que van a estar ahí presentes, que también van a seguir siendo tejido conectivo, fibras colágeno. Entonces, esto es lo que bien podríamos entender como las características de la histología normal para describir principalmente lo que es la parte del cemento, tejido óseo compacto, trabecular, periósteo, de inserción ligamentaria y las células presentes en el espacio periodontal. No sé si hay alguna pregunta o algún comentario acá. Sigamos. No, yo al menos. Muy bien. Volvamos a la condición de salud pulpar. Si nosotros tenemos una condición saludable, donde tenemos todo nuestro aparato funcionando, voy a dibujar esto como si fuese un gran capilar. Un gran capilar. Todo esto está asintomático en condiciones de salud. Uno puede palpar esto, tocarlo, masticar, y todo esto se mantiene funcional. Esto implica necesariamente estar en condiciones en las cuales el diente puede cumplir con todas sus funciones de manera normal, con todos sus roles, con todas sus particularidades que corresponden para que pueda cumplir con sus funciones. Y esto, digamos, lo que nosotros vemos en una condición de normalidad. Pero cuando viene la condición de inflamación, obviamente esta inflamación va a traer como consecuencia la presencia de condiciones de vasodilatación, pensemos ya en una pulpitis irreversible, y obviamente todo este fenómeno particulado que se ha gestado desde lo que bien podríamos entender de la zona coronaria y que ha ido trayendo como consecuencia esta diseminación de lo que es este proceso inflamatorio. Vamos a suponer que estas partículas en verde corresponden al proceso inflamatorio. Este proceso inflamatorio va obviamente a sensibilizar y a trabajar sobre las células que se encuentran acá. Aquí me faltaba una célula que sí o sí tiene que estar. ¿Qué célula era la que me faltó aquí dibujar? Dado que estoy hablando de inflamación. Un polimorfo nuclear, ¿no? No. Un mastocito. Mastocito. El mastocito es la célula cebada, que es la primera que desencadena todo el cuadro inflamatorio. Por eso dije, me faltó y era una célula importante. Vamos a dibujar mastocitos por el otro lado también.
Entonces, el mastocito, o célula cebada, como bien acabo de señalar, es una célula que está ahí lista. ¿Lista para qué? Para degranular. Esa es, digamos, la situación. Y son varias condiciones las cuales pueden facilitar la degranulación del mastocito. El sol, por ejemplo, es un degranulador de mastocito. La presión mecánica y también lo que pueden ser ciertos mediadores químicos y ciertas fórmulas dadas por el sistema inmunológico que hace que el mastocito libere sus gránulos. Y en esta situación, mediadores inflamatorios también van a actuar para que se genere esta condición de degranulación. Y principalmente hay acopla asociado a la IgE, pero supongamos que esto ya está ocurriendo. Entonces, la degranulación del mastocito trae como consecuencia inmediata la vasodilatación que nosotros vamos a estar observando en el capilar y también el aumento de la permeabilidad vascular. Estos signos que nosotros ya habíamos descrito para los diferentes estados de la pulpitis es algo que vuelve a ocurrir en estas condiciones. Y la situación de vasodilatación y aumento de la permeabilidad vascular va a traer como consecuencia natural la salida de líquidos y por ende vamos a tener que el líquido va a estar saliendo acá. Y ese líquido va a generar una condición de edematización. Obviamente, si tenemos una condición de edematización, la consecuencia lógica y natural es que ocurra una sensación de diente extruido. Entonces, ¿por qué? Porque está aumentando el componente líquido, ¿cierto? ¿Se fijan? Ouch, ahí está. Entonces, en la medida que esté saliendo este líquido, como lo estamos describiendo acá, entonces vamos a tener una mayor cantidad de fluidos. Obviamente, eh, esta condición de aumento en el volumen se debe exclusivamente a que la noxa está acá, ¿no? Acá está la noxa, aquí está ocurriendo el daño, y por eso la inflamación es en esta zona, o sea, no es en otra, es acá donde está ocurriendo el daño, porque la noxa viene directamente desde el interior de la cámara pulpar, y es por eso que vamos a tener toda una sintomatología y clínica asociada a ella. Entonces, vamos a ver que hay una salida de líquidos, hay aumento de la permeabilidad, vasodilatación, y también empieza a generarse la migración de células. Y entre ellas vamos a tener las células blancas, que son las naturales y responsables de tener que acompañar el proceso defensivo. Y acá tenemos entonces una célula en proceso de salida, recordemos que son células con capacidad de desplazamiento, y entonces vamos a tener un aumento en el número de salidas de formas blancas. Es interesante, primero, destacar que toda esta condición de inflamación está ocurriendo cuando la pulpa todavía está vital. O sea, hay una sensibilidad positiva en esta zona y por ende bien podríamos considerar que los agentes infecciosos todavía se encuentran a un par de centímetros arriba, todavía no hay una invasión. Sin embargo, esto ya está pronto a ocurrir. Entonces, da la impresión que esto se está preparando para recibir un ataque infeccioso, un ataque bacteriano. Pero nuevamente destacar que toda esta condición inflamatoria ocurre por la acción misma que están desencadenando los propios mediadores inflamatorios. Aquí en verde son mediadores inflamatorios, no son bacterias. Y estos mediadores inflamatorios son los que han posibilitado la degranulación del mastocito, la vasodilatación, la salida de líquido, la salida de células blancas. Pero en este contexto no hay una, una defensa en sí misma sobre bacterias. Si tuvieses que poner un diagnóstico a esta condición periapical, ¿cuál sería el diagnóstico más adecuado? ¿Qué nombre le ponemos a esta condición diagnóstica? Una periodontitis apical aguda, si es que hay
Sintomatología. Sí, correcto. Periodontitis apical, muy bien. El asunto es si es aguda, porque está ocurriendo en un tiempo relativamente próximo, en una rápida progresión, y además que estamos describiendo la participación principalmente de células defensivas de la respuesta aguda. Eh, pero, ¿qué otro adjetivo le podríamos poner? Periodontitis apical aguda, ¿qué más? Sintomática. Sintomática, efectivamente, hay una sintomatología disociada, pero ¿y qué más? Pues pueden poner otro adjetivo más preciso todavía. Bueno, pero dejémoslo ahí mientras tanto. Está hablando de una periodontitis apical aguda, una periodontitis apical que podría estar al borde de una periodontitis serosa. Cuando nosotros hablamos de periodontitis apical serosa, es la típica que es asociada a trauma, la que supuestamente, solamente un componente líquido asociado, pero deben haber alguna que otra célula blanca que también haya salido. Entonces, el término que dijeran era más periodontitis apical aguda serosa, porque ese, digamos, es lo que caracteriza al trauma en sí, pero también es lo que caracteriza la periodontitis apical cuando está pasando un proceso pulpar más infeccioso, vamos a decir por allá arriba, ¿cierto? Por allá por la corona, pero que todavía no hay presencia de gérmenes. Pero esto va a durar muy poco. Rápidamente, después esto empieza a ser invadido por gérmenes. Voy a dibujar los gérmenes como puntos. Ahí está, por eso me equivoqué. Como puntos rojos. Y después, estos rojos porque son gram negativos, ¿ah? Mira, era un chiste. Pero la mayoría son gram negativos. Entonces van a llegar gram negativos y ahora vamos a encontrar que ante esta condición, donde hay una invasión bacteriana, nuestro escenario se vuelve ya un campo de batalla entre bacterias y glóbulos blancos. Como llegaron bacterias ya a nivel periapical, y la inflamación, independiente de lo molestoso que puede ser para el paciente, ha generado una contención del frente de ataque bacteriano. Ha permitido también que salgan más glóbulos blancos. Glóbulos blancos. Los glóbulos blancos que salen a esta altura siempre van a ser, en la respuesta inicial, polimorfonucleares neutrófilos. Y el núcleo trilobulado, trilobulado. Y entonces empieza a desarrollarse una descarnada batalla entre los glóbulos blancos que quieren fagocitar esto y las bacterias que quieren entrar y multiplicarse. Y entonces empiezan a haber muerte celular, se mueren bacterias, se mueren linfocitos y tenemos como consecuencia ¿qué empieza a desarrollarse acá? Un absceso. Un absceso, ¿cierto? Entonces, efectivamente, lo que está ocurriendo acá es un absceso que tiene todo el tinte de un proceso inflamatorio agudo que se está gestando en vivo y en directo, producto del intento de tener un trabajo defensivo, inflamatorio, supurado, a diferencia del otro que era seroso, y que obviamente esto va a ser intensamente doloroso, y que aquel que ha padecido de un absceso periapical sabe que realmente es muy, muy, muy doloroso toda esta parte. Déjenme ir a hacer un arreglo al fondo virtual. Ninguno. Ahí ya tiene más color de absceso, ¿cierto? Entonces, en esta situación nosotros podemos reconocer de que hay un trabajo destructivo, defensivo, pero destructivo, y que está trayendo como consecuencia también la destrucción del tejido de la zona, tejido periapical. Esta condición diagnóstica nosotros le llamamos absceso dentoalveolar agudo, pero bien sabemos que este absceso, dado que es una bolsa de enzimas, esta bolsa de enzimas trata de buscar una salida, trata de buscar una salida y logra hacerse camino para que después
pueda entonces construirse su vía de escape hacia la encía. Vamos a dibujar acá algo de tejido óseo, algo de encía. Vamos a ver acá. Y lo cierto es que vamos a tener un drenaje hacia vestibular de este viaje, de esta bolsa enzimática, tratando de encontrar un punto de salida y siempre se va hacia el sitio de menor resistencia. Y aquí pasamos a un absceso dentro del alveolar crónico. Eso es pus en desarrollo. ¿Bien? Sí. Doctor, Entonces, o sea, entonces para como el periodo, o sea, la periodontitis apical aguda serosa sería como una leve etapa antes de que haya una invasión bacteriana en el periápice. correcto. Ya. El cuerpo tiene, el cuerpo más que etapa, digámosle, contención, ¿ya? Es una contención, porque siempre, todo proceso inflamatorio es un acto de contención. Siempre. Si tú te tuerces el tobillo, va a contener el daño ahí. Si te pincha a ti un bicho o te entierras un clavo, se va a inflamar inmediatamente porque trata de contener el daño. Y eso, contención, implica vasodilatación, aumento de permeabilidad vascular, cambio de las propiedades locales del tejido conectivo porque se hace un poco más licuado, para que justamente las células blancas puedan salir y trabajar, hacer su pega. Es diferente trabajar, póngase en lugar del linfocito, del polimorfo nuclear neutrófilo. Es muy difícil trabajar en un entramado lleno de vigas que son las fibras y que no la pueda atravesar a que esté más licuadito, porque puede nadar con más facilidad para llegar al punto de defensa. Entonces, ese, digamos, lo que hace esta primera reacción inflamatoria, que sería, digamos, la serosa. El tránsito entre la serosa y la supurada puede ser muy rápido. Esa serosa puede durar minutos a horas, quizás un par de días, pero rápidamente después viene la fase más aguda, que corresponde entonces a la periodontitis apical aguda supurada, llamada también absceso dentovelar aguda. Pero me gusta más la otra, la periodontitis apical aguda supurada, porque siento yo que es más descriptivo desde mi punto de vista, describe más el fenómeno que está ocurriendo a nivel periapical. Y cuando tenemos la condición de periodontitis apical aguda supurada, que es la que estoy tratando de escribir ahí, ¿cierto? Serosa, supurada, ¿sí? ¿Cierto? Recuerden que estaban llegando las bacterias. Entonces llegaron las bacterias, llegamos a la condición de supuración, y ese tránsito de la periodontitis apical aguda serosa a la supurada es de rápida progresión. Y esta supurada también suele durar poco tiempo. En realidad, el paciente dura muy poco con este malestar, rápidamente busca asistencia odontológica, es uno de los dolores severos y terribles, pero por otro lado, el cuerpo también busca una salida. Y la salida es cuando genera las fístulas, ¿ah? Y esto de algún modo lo que trato yo de graficar con esta parte de acá, donde recreamos el hueso y la encía vestibular generalmente y la salida de pus. Entonces, de la serosa a la supurada es rápida progresión. La supurada puede durar algunas horas y días más, pero rápidamente busca una salida después por la zona de menor resistencia y muchas veces va a ser a nivel de la encía adherida, a la altura del ápice, encontrando una vía de escape. Esta vía de escape, recuerden que es una bolsa enzimática. Rompió periósteo, rompió lámina circunferencial externa, rompió hueso cortical, rompió hueso trabecular y se fue para allá. Entonces, eso es, digamos, lo que implica parte de las características de lo que nosotros vemos en la difusión de un proceso biogeno en sus fases supuradas, ¿ya? En sus fases supuradas. Y este tiempo, la condición de una obsesión tubular crónica puede llegar a instalarse por mucho tiempo, por años incluso. Entonces, en restos radiculares que están fistulando,
A veces encontramos en dientes portadores de prótesis fija, pilares de puente que tienen estas condiciones también. Y esto, como te digo, puede durar mucho tiempo. Y obviamente, para resolver esto, lo que tengo que hacer yo, ahí sí, para yo resolver y generar una condición de recuperación, es eliminar el agente irritante. Elimino el agente irritante, hago una buena obturación. Mira la obturación que voy a hacer. Hacer una obturación envidiable. Y con eso eliminamos la noxa y por ende esto va a tender a recuperarse. Se va a sellar, va a desaparecer, toda la carga bacteriana va a desaparecer, la razón de ser del cuadro inflamatorio va a desaparecer y esto debería conducir hacia la recuperación. Obviamente, antes de sellar, yo pongo mis pastas medicamentosas, pongo yo las diferentes formulaciones que ustedes van a aprender o algunos que ya están ocupando. Yo sigo ocupando hidróxido de calcio y yodoformo en los tratamientos de este tipo, incluso hasta los retratamientos, y funciona, pese a que es una fórmula muy antigua. Y eso es algo que hay que asegurar antes de obturar. Una vez que uno obtura, después todo esto se empieza a recuperar y desaparece. Pero básicamente el espíritu de la endodoncia es eso, eliminar la noxa para que después el cuerpo pueda recuperarse y llegar a condiciones de salud. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. No, todo claro. Todo claro. Sigamos avanzando entonces en acá. Ahí sí. Este es otro esquema que tenía hecho de antes, por si acaso. Voy a duplicarlo porque siempre sirve tenerlo duplicado. Ahí está. Entonces tenemos esta condición de salud, ¿cierto? ¿Se fijan la diferencia que hay entre una condición de salud versus una condición de enfermedad? La condición de salud es esto, tejido armónico, todas las células felices, ninguna haciendo más pega de lo que le corresponde, todo ahí bien equilibrado y bien estructurado. Pero cuando viene la noxa, que partimos describiendo aquellos gérmenes que son piógenos, purulentos principalmente, entonces hay todo este cuadro de inflamación aguda, la inflamación supurada en estas dos facetas. Importante considerar que tanto el absceso agudo como el absceso crónico son cuadros inflamatorios y por ende lo que tenemos que hacer es eliminar la condición de inflamación o los agentes desencadenantes de la inflamación para conducirlo a la recuperación. Las características, sí, para que ocurra estos fenómenos que hemos estado describiendo, ahí vamos a ponerlo ahí, para que ocurra eso, depende de la rapidez de la progresión del cuadro, de las características de la pulpa que estaban instaladas inicialmente y las características de la respuesta del hospedador y por sobre todo de las bacterias. Si tenemos bacterias que son invasivas, rápidas y piógenas, vamos a tener entonces la producción de pus. Pero si tenemos bacterias que avanzan más lento, que tienen capacidad de generar y vivir en ambientes de baja tensión de oxígeno, entonces vamos a tener una respuesta inflamatoria distinta, ¿ya? Y es lo que caracteriza las respuestas inflamatorias crónicas, que es lo que vamos a continuación a describir. Entonces, nosotros tenemos esta situación de normalidad y eventualmente, ahora sí, eventualmente, ahora sí, vamos a tener una pulpa que se murió. Una pulpa que se muere, vamos a poner una pulpa verde oscuro, ¿ya? De impresión de necrosis. A ver, ahí está. La pulpa necrótica. No, tengo que corregir este mono. Un gatito que necesito ajustar esto. Ahí sí. Volvamos de nuevo. Entonces la pulpa se murió. Se murieron los odontoblastos, ¿cierto? Queda material putrefacto.
y todo esto está podrido. Pero la particularidad es que estos gérmenes, lo vamos a volver a dibujar como gram negativo, y vamos a dibujar algunas espiroquetas también ahí para que no le repartamos protagonismo. Todos estos gérmenes se caracterizan principalmente por ser de baja virulencia. Y al ser de baja virulencia, no tienen la capacidad de inducir toda esa producción de pus como lo vimos anteriormente. También va de la mano por las características de una respuesta defensiva eficiente. Si nosotros tenemos una respuesta defensiva eficiente, ¿qué tiene que hacer el cuerpo para que logre contener eso? Una reacción inflamatoria capaz de defender eso. Entonces, y esta barrera o este elemento de contención que vamos a estar nosotros observando va a permitir mantener a raya este proceso, que no se agudice, aun cuando eventualmente se podría reagudizar, pero por sobre todo que no siga ahí instalándose. Ahora bien, para hacer esto, a ver qué pasó acá. Para que ocurra esto, necesariamente tiene que haber cambios en lo que significa las características de la respuesta inflamatoria que está en desarrollo. Déjeme ver ahí. Ahí está. Entonces, para que ocurra esto, no es suficiente la buena voluntad que quieren de algún modo marcar estas flechas. Tiene que ocurrir otra cosa. Y lo que ocurre básicamente significa la característica de una respuesta inflamatoria crónica, que es lo que vamos a ver y es lo que vamos a tratar de darle espacio ahora con el siguiente esquema. Todo lo que nosotros describimos anteriormente es lo que regularmente uno observa en una respuesta inflamatoria aguda supurada. Pero cuando nosotros tenemos una reacción inflamatoria donde tenemos nuestros vasos sanguíneos, vamos a dibujar un vaso sanguíneo nuevamente normal. Normal, la célula endotelial, la salida, y empiezan a haber gérmenes o una respuesta inflamatoria que en un momento fue aguda, en un momento generó absceso, pero los gérmenes no se han ido. Entonces el cuerpo empieza a cambiar las características de su respuesta inflamatoria. Nuevamente vamos a caracterizar lo que corresponde el aumento de la permeabilidad vascular, la vasodilatación, ahí está, perdón, vasodilatación, aumento de la permeabilidad vascular, la salida de líquidos, que esto ya lo habíamos caracterizado, ¿cierto? Líquidos por acá, y tener claro de que la respuesta inflamatoria inicial es caracterizada por la presencia de polimorfonucleares. Estamos tratando de volver a caracterizar la respuesta inflamatoria aguda, y son estos los que salen. Son estos los que tratan de ir a defendernos. Pero cuando esto se hace muy mantenido, ahí tenemos las bacterias en la batalla, ¿cierto? Cuando esto queda muy mantenido, empieza a haber un reemplazo de las células. Entonces ya no son polimorfonucleares neutrófilos los que vamos a encontrar, sino que van a ser macrófagos los que van a llegar. Siempre en la primera línea de ataque están los polimorfonucleares neutrófilos. En la segunda línea de ataque están los macrófagos. Y después empiezan a salir más macrófagos. Un macrófago, otro macrófago. Los polimorfonucleares neutrófilos empiezan a desaparecer, o porque se mueren, generalmente porque se mueren, porque ya cumplieron con su etapa.
Pero empiezan a llegar más macrófagos. Y más macrófagos. Y más macrófagos. Entonces lo que empezamos a tener acá corresponde a una reacción inflamatoria crónica, dominado por la presencia de macrófagos. ¿Qué están tratando de hacer los macrófagos? Eliminar la noxa que está acá, que son gérmenes de baja virulencia. Están molestando, pero no agreden tanto, pero están. Y como los macrófagos están haciendo la pega de ir a destruirlos, el problema es que aparecen más. No se van nunca. Entonces, como los gérmenes no se acaban, ¿qué va a pasar? Llegan más macrófagos. Y más macrófagos. Y más macrófagos. Fíjense el cambio que ha tenido entonces el ápice. ¿Cómo se le llama eso? Granuloma periapical. Granuloma periapical. La condición de la aparición de granulomas, ojo, granuloma en general, en cualquier parte del cuerpo, es una reacción. Hay que entender que el granuloma es una reacción inflamatoria crónica ante un antígeno persistente. Si el antígeno persistente en este caso es una bacteria que viene a nivel del periápice, perdón, que viene del conducto pulpar contaminado, infectado, con todo ello, entonces vamos a tener la organización de una estructura producto de lo que significa la condición del antígeno persistente producto por ello. Por eso a mí me gusta mucho insistir en los dibujos, porque nos permite reconocer en qué consiste un granuloma. Un granuloma es una reacción macrofágica. Vamos a hacer una línea paralela acá, a ver si podemos trabajar en este rinconcito, porque lo que ocurre con los granulomas es algo similar a lo que voy a tratar de dibujar yo acá. Cuando se reúnen muchos macrófagos, recordemos que las células estas son los macrófagos. Cuando se reúnen muchos macrófagos, el macrófago después adquiere un perfil fenotípico distinto. Vamos a ver, para que el granuloma funcione mejor, vamos a dibujarles un antígeno que no puede remover. Supongamos que ese es el antígeno. El macrófago va a hacer la pega, va a tratar de removerlo, pero no puede. Llama más macrófagos para que vengan a ayudar. No puede. Llama más macrófagos. 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 Y de repente el macrófago dice, tengo que organizar esto. Y empieza a fusionar membranas y genera una célula gigante multinucleada. ¿Parecida a cuál? Al osteoclasto, pues, que tiene el estirpe de células sanguíneas, recuerda. Y por otro lado, como el antígeno no se va, sigue llamando a macrófagos y de repente los macrófagos empiezan a adoptar una forma epitelioidea. Supongo que el cuerpo pensará, chuta, dado que no lo puedo eliminar, tengo que tratar de contenerlo. Y esto es lo que ocurre con una reacción a cuerpo extraño. Esto es lo que ocurre con el periápice cuando nosotros tenemos un granuloma. Un granuloma en sí se trata de esto. Básicamente es una reacción macrofágica. Pero como es una reacción inflamatoria, también
Hay muchos vasos sanguíneos ahí alrededor, vasos sanguíneos que obviamente tienen que nutrir a esta masa, hay una inflamación instalada, y al final le decimos granuloma a la bolsa de vasos sanguíneos, pero en realidad no. Es granuloma por la cantidad de macrófagos que están ahí presentes, ¿ya? Entonces eso para que no nos distraigamos ni perdamos la aplicación correcta de los términos, ¿ya? Así que ese granuloma que yo dibujé ahí en un costadito, el mismo granuloma que viene a instalarse a nivel periapical, ¿ya? Ahí tenemos granuloma, ¿se entiende? Pero este mismo granuloma es lo que ocurría cuando antiguamente, que no era hace tanto tiempo, quizá unos 20 años atrás, ocurría con las inyecciones de silicona. Entonces, habían personas que reaccionaban sin problema, pero otras personas reaccionaban hacían una reacción a cuerpo extraño. Y la reacción a cuerpo extraño consiste precisamente en que el cuerpo no los reconoce, trata de eliminarlo y no puede eliminarlo. Entonces, ese cuerpo extraño transforma en un antígeno persistente y se forman estos granulomas que adquieren esta disposición. Múltiples granulomas, células gigantes que son macrófagos fusionados y células epitelioides ahí presentes, ¿ya? Así que esto también conviene tenerlo presente dentro de lo que implica la cultura general del área de la salud, ¿ya? ¿Preguntas hasta acá? No. No, doctor. Sigamos. Entonces, a toda esta condición de inflamación, nosotros le agregamos vasos sanguíneos, ¿cierto? Están ahí dilatados. Vamos a poner uno más dilatado. Y al final, cuando uno va a sacar un granuloma, generalmente le dice la bolsa de vasos sanguíneos que es un granuloma. Y no, bueno, eso no es el granuloma. El granuloma en sí corresponde al grupo masivo de macrófagos ahí instalados y que es parte de una reacción inflamatoria. A nuestro esquema normal, que dibujamos hace un ratito, nos faltó otra cosita, que son los restos epiteliales de Malacés. Y los restos epiteliales de Malacés corresponden a nidos epiteliales vestigiales remanentes de lo que fue alguna vez la vaina de Hertwig, que es la vaina responsable de la formación de las raíces. Y vamos a dejar otro resto epitelial. Y se me cambió de color sin querer, por si acaso. Y ahí tenemos esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa a nivel periapical? Que los restos en realidad, dependiendo de las características de la persona, pueden ser uno o pueden ser muchos. Y pueden estar en ciertas zonas o en otras zonas. Pero volviendo a nuestra condición de inflamación crónica, hay tanto vaso, me quedó muy dilatado ese, hay tanto vaso sanguíneo y hay tanto mediador inflamatorio dando vuelta, que muchos de estos mismos mediadores inflamatorios son factores de crecimiento o actúan como factores de crecimiento. Factores de crecimiento para que crezcan los vasos sanguíneos, para que aumenten el número, para que se multipliquen ciertas células, los fibroblastos también, pero también lo van a agarrar los restos epiteliales. También los toman. Entonces la consecuencia es que estos restos epiteliales empiezan a crecer, empiezan a multiplicarse y ahora vamos a dibujar varios restos epiteliales de Malacés que han entrado en proceso de multiplicación. Estos mismos que se han multiplicado, de repente se transforman en una masa. Estos han seguido multiplicándose, ¿cierto? Hasta cuando el centro en su interior empieza a degenerarse.
Y la consecuencia de esa degeneración es el inicio de la formación de una lesión quística. Una cavidad patológica tapizada por un epitelio, que en su momento vamos a darnos cuenta de que la cavidad quística empieza a crecer, y después tenemos un quiste que está más grande, más grande, más grande, más grande, más grande, más grande, por una cuestión meramente física. Recuerden que en un momento fueron importantes los factores de crecimiento, pero a medida que empieza a crecer, empieza a aumentar la gradiente osmótica, quedan los detritus celulares ahí, y esto hace que el líquido entre, los líquidos inflamatorios, ¿cierto? Principalmente los líquidos del tejido conectivo, y vamos a tener como consecuencia el crecimiento de esta lesión quística. ¿Ya? Y es así como empieza a formarse un quiste periapical inflamatorio. ¿Ya? ¿Qué es lo interesante de esto? Es que el granuloma va por una vía y el quiste periapical es otra cosa. Son tipos celulares absolutamente distintos y por ende no es esperable que un granuloma se transforme en quiste. No es que un granuloma cuando mide 5 milímetros y empezó a cumplir 6 milímetros ya es un quiste. No, eso no. Eso son ciertas extrapolaciones que se hacen desde la radiología. Pero lo cierto es que ambos cuadros provienen de cuadros inflamatorios crónicos ante antígenos persistentes. Lo primero que ocurre es la reacción inflamatoria crónica dominada por los macrófagos. Una bronquitis apical crónica es un término bastante bien adecuado. Después viene la formación, esta condición inflamatoria crónica puede seguir evolucionando hacia la formación de granuloma, o eventualmente que estas mismas condiciones inflamatorias hayan propiciado la aparición de la lesión quística puramente tal por la activación de los restos epiteliales de Malacés. Vamos a agrandar el quiste para que parezca quiste, ¿cierto? Ahí está. Y vamos a tener un quiste aquí instalado, básicamente ahí. Y ahora tenemos el efecto quiste periapical inflamatorio. ¿Ya? ¿Bien? ¿Se entiende o no? Sí. Sí, Entonces es interesante ver cómo esto, lo importante que es la persistencia del antígeno, ¿cierto? Esta reacción que hay ante un antígeno que es imposible de eliminar porque no ha sido eliminado. Por eso es tan importante la endodoncia, porque es lo único que puede resolver esto. Y por eso también se justifica por qué yo un quiste periapical inflamatorio o un granuloma lo trato con endodoncia, dicho bien a la rápida. Pero básicamente lo que uno hace es eliminar esto, todo el compuesto contaminado. Después uno le aplica algunas pastas medicamentosas. Aquí yo estoy aplicando mi pasta de iodoformo. Actualmente está muy a la moda aplicar pastas antibióticas. Como sea, también una vez se le aplica hidróxido de calcio. Voy a echarle hidróxido de calcio a esto también ahora. Aquí tenemos hidróxido de calcio. Funciona, ¿eh? Funciona el hidróxido de calcio. Y lo que yo estoy haciendo es generar condiciones para que el periodonto pueda recuperarse. Si yo he eliminado la noxa, si yo he eliminado la carga bacteriana, entonces no hay razón para que la inflamación se instale. Estamos ayudando a los macrófagos a eliminar ese cuerpo extraño que era imposible de eliminar.
o también ayudando a ser más eficiente su respuesta, porque ahora le bajamos la carga y con ende ya son menos gérmenes que tienen que eliminar, y ahora el macrófago sí puede hacer la pega. Y en el momento en que sí puede hacer el trabajo, entonces la condición de inflamación empieza a disminuir, y al disminuir, entonces un quiste empieza también a achicarse. Eventualmente puede quedar, quizás puede quedar algún resto imperceptible a la clínica, imperceptible a la radiología. Puede quedar, lógicamente podría quedar, eventualmente podría desaparecer. Pero una vez que uno tiene el control de eso, entonces que generamos condiciones para que el cuerpo cicatrice, podrá generar algún tipo de estructura fibrilar de sellado, a expensas de lo que pueden ser los propios fibroblastos. Esto ustedes lo van a entender mejor que yo después. Pero lo cierto que va a permitir recuperar la vida buena y sana que tenían el periodonto antes que llegara toda esta situación de patológica, infecciosa, inflamatoria, y vamos a tener todas las células ahí felices, funcionando. Es un fibroblasto que me quedó ahí, y todas las células en condiciones de normalidad. Y esa es la razón de la utilidad del proceso del tratamiento endodóntico y cómo podemos llevar a esto a una condición de recuperación, que es básicamente a lo que apunta el trabajo de la endodoncia, ¿cierto? Eliminar noxa para que el cuerpo pueda hacer su trabajo. Ojo que esta misma condición de inflamación, para que ya ir redondeando las ideas, es lo que permite también explicar por qué en ocasiones se provocan rizálisis. ¿Ya? Porque un cuadro inflamatorio puede provocar modelamiento del ápice. Claro, pues si tenemos una bolsa de macrófagos corroyendo eso. Por eso podemos explicar también por qué la lesión propiamente tal del quiste puede traer como consecuencia el agrandamiento de estas lesiones y ocupar espacio, ¿cierto? Porque hay una condición inflamatoria favorecedora para la activación del osteoclasto para que pueda entonces generarse la condición de destrucción del tejido óseo local. Y entonces con esto podemos darle cierta justificación al desarrollo y extensión de estas lesiones, ¿ya? En síntesis, hemos visto condiciones de normalidad, condiciones inflamatorias agudas y condiciones inflamatorias crónicas. Las inflamatorias agudas, supuradas, en realidad vimos la aguda supurada y también la supurada crónica, que es una forma crónica pero supurada, donde el cuerpo le genera una vía de escape a ese pus. Pero por otro lado, hemos visto la reacción ante el antígeno persistente, dado que no se elimina las bacterias. No es que no estén muriendo las bacterias, están muriendo, pero lo que pasa es que las matan y aparecen dos más, y las matan y aparecen otras dos, y ese es el ciclo. Entonces se transforma en una reacción macrofágica dominada por los macrófagos, valga la redundancia, donde se organizan para contener el daño y logran contenerlo, pero a expensas de esta lesión, este acúmulo de células que no son parte de la histología normal, sino que están en una condición de irritación crónica que justifican su presencia. Y por otro lado también, que eso le decimos granuloma periapical, y por otro lado tenemos la activación de los restos epiteliales de Malacés que contribuyen a la formación del quiste periapical con el relato que nosotros hemos estado haciendo acá. Explicamos cómo se observan los diferentes tipos celulares, lo que se observa en una reacción macrofágica, lo que se observa en el desarrollo de un quiste, y de algún modo también tratamos de explicar por qué se puede generar estas erosiones a nivel apical por acción de los macrófagos y también por lo que puede hacer el crecimiento del quiste y la activación del osteoclasto a nivel del periósteo en el hueso alveolar periapical probablemente tal. Así es que eso es lo que teníamos para hoy. No sé si hay alguna pregunta o algún comentario que quieran compartir.